Hola a todos. Para ya cerrar nuestro ciclo de obligaciones, hay una última temática que es preciso que abordemos, que se refiere a la prelación de créditos. Pero para poder entender la prelación de créditos es preciso que aclaremos de dónde proviene, de dónde sale esto de la prelación de créditos. La prelación de créditos básicamente es un derecho que se deriva de los derechos auxiliares que tienen los acreedores. El principal derecho de un acreedor es ejecutar, cobrar su obligación. Pero para el cobro de su obligación es necesario que cuente con otros recursos, con acciones para poder hacer efectivo este cobro. Dentro de las acciones o dentro de esos derechos auxiliares que permiten a un acreedor cobrar su obligación, vamos a tener derechos de protección patrimonial, como por ejemplo el embargo, el secuestro, acciones oblicuas, acciones paulianas, que van a permitir que no se haga ilusorio hacer el cobro de una obligación. Y el segundo derecho es el derecho de participación en la administración o la liquidación patrimonial. ¿Qué significa esto? Aquí es donde se ubica la prelación de créditos. Todo acreedor tiene derecho a participar, a estar presente, a tomar decisiones cuando su deudor se encuentre en imposibilidad de pagar y por lo tanto se abra un concurso de acreedores. Es decir, no es solamente el derecho de ese acreedor, sino que hay múltiples acreedores persiguiendo a ese deudor. Como hay múltiples acreedores persiguiendo al mismo deudor, entonces estos tienen derecho a tomar decisiones en la forma en que el crédito va a ser satisfecho. Entonces, de este punto es donde se deriva la famosa prelación de crédito. Entonces, vamos a buscar dónde está. Entonces, miremos en qué consisten estos derechos de participación que dan lugar a la prelación de créditos. El acreedor es posible que necesite vincularse a aquellos procesos donde el deudor ha decidido reorganizarse o simplemente liquidar su patrimonio. Esto es más del derecho comercial o esto es propio del derecho comercial y se conoce como derecho concursal justamente. ¿Qué significa esto? Significa que en una primera etapa en que el deudor de pronto quiere todavía salvar su patrimonio, decide tomar medidas de reorganización de sus bienes, es decir, de sus bienes, no, de sus créditos. Lo que significa que establece cuál fue el error que lo llevó a estar en una situación de impago. No ha pagado sus obligaciones por más de 90 días según la ley de reorganización empresarial que existe en estos momentos en el derecho comercial, ha estado en una imposibilidad de pagos y entonces, dada esa imposibilidad, sus acreedores tienen derecho a participar o a ser vinculados en el proceso de reorganización, donde se determinan si las fallas fueron logísticas, si las fallas fueron financieras, si las fallas son administrativas, para que el negocio del deudor vuelva a surgir. Pero también es posible que definitivamente el negocio del deudor no tome vida nuevamente y haya que liquidar. Entonces el acreedor también tiene el derecho de participar en este régimen de insolvencia, no pudo pagar y entonces sus bienes, los bienes del deudor deberán ser distribuidos entre el número de acreedores para satisfacer las obligaciones de ellos. En términos generales de cómo se reparte esto, se encuentra como el gran diagrama o el mapa de ruta de cuál es el orden para poder pagar, lo vamos a encontrar dentro del Código Civil en lo que conocemos como prelación de crédito. Entonces tenemos créditos, miren, créditos de la primera clase, créditos de primera clase, créditos de segunda clase, de tercera, de cuarta y de quinta.
dependiendo de la clase, en ese orden es que se paga. Obviamente que los créditos que deberán ser pagados en primer lugar son los créditos de la primera clase y los créditos que van a ser pagados en último lugar son los créditos de quinta clase. Es decir, todas las deudas no son iguales en el momento de un concurso de acreedores y entonces hay que reconocerle a cada quien según el tipo de obligación que haya contraído. En las obligaciones de la primera clase vamos a encontrar, miren la lista, son 6 puntos que tenemos: costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores, que son los gastos que se generan en los procesos de cobro; expensas funerales necesarias del deudor difunto, es decir, hay que pagar la funeraria, hay que pagar los gastos de la enfermedad que entran en el tercer ítem; gastos de entierro y gastos hospitalarios entran en la primera clase. Obviamente también en esta primera clase, eso lo saben ustedes por derecho laboral, todo lo que tiene que ver con deudas laborales y de seguridad social entran en esta primera clase, por lo tanto deben ser pagadas de primero. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y a su familia, es decir, todo lo que tiene que ver con deudas alimentarias, entran en esta primera clase. Y los créditos al fisco, es decir, todo lo que tiene que ver con impuestos. Aquí hay una novedad: la ley comercial actual, el régimen de insolvencia y el régimen que establece el Código General del Proceso para la persona natural no comerciante, ha permitido que estos créditos del fisco, es decir, los créditos nacionales que se le deben a la DIAN o impuestos distritales o municipales, no estén en esta primera clase, sino que puedan ser pagados después. ¿Por qué? Porque la experiencia de los procesos concursales ha mostrado que si las deudas de la DIAN, por ejemplo, quedaban en el primer lugar, la DIAN se quedaba con todo el pago y entonces ningún acreedor veía nada, entonces no era justo. Entonces se decidió sacar estos tipos de créditos, no es que a la DIAN no se le pague, sino que ya no entran en el primer lugar para poder entrar en el provecho de los demás acreedores. Créditos de la segunda clase, es decir, una vez se les paga a los de la primera, entran los de la segunda, y entonces son créditos con prenda agraria, créditos del posadero, créditos del acarreador, créditos prendarios. Estos son los créditos. Esta segunda clase se caracteriza por aquellos bienes muebles que han sido empeñados para el ejercicio de una actividad, en este caso comercial, de orden rural o de orden industrial por parte del deudor. Entonces, todos los bienes que están garantizando, bienes muebles que estén garantizando créditos del deudor en razón de la explotación económica de su actividad, quedan en la segunda clase. En los créditos de la tercera clase vamos a tener los créditos hipotecarios, es decir, todas aquellas obligaciones del deudor que han sido garantizadas por un bien inmueble. Quiere decir que a los acreedores que se les garantiza con un bien inmueble se les respeta su derecho real, su derecho de persecución y por lo tanto el producto del remate deberá pagárseles a ellos en primer lugar. En el caso de la prenda, significa que primero se rematan, o sea, en los créditos de la segunda clase se rematan los bienes muebles que garantizan y se les paga a ellos. Bueno, tenemos los créditos de la cuarta clase, las del fisco contra los recaudadores, administradores, rematadores de rentas y bienes fiscales. Ya esto es de otra naturaleza. No es que tú le debas al fisco por razón de tus impuestos, sino que debes en razón de los impuestos que recaudas por otros, o de otros más bien. Los de establecimientos de caridad de educación costeados con fondos públicos, los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que administra el padre sobre los bienes de estos, en los casos donde el peculio del hijo, que es distinto al patrimonio del papá, entonces las deudas del padre sobre el peculio del hijo quedan en la tercera clase. Los de la persona que están bajo tutela, curaduría contra sus propios tutores o curadores, es decir, bueno, ya hay que moderar esta parte porque ya sabemos que la ley 1996 de 2019 derogó la figura de las guardas en Colombia. Pero, en todo caso, por los efectos de la ley,
es preciso que si las guardas se han terminado, hay que pagarle al guardador o al bueno, los tutores no existen hace rato, sino que esta es una redacción del Código Civil, a los tutores y a los curadores y a los consejeros, pagarles los gastos que ellos con su propio patrimonio hayan incurrido en su gestión. Entonces, para eso, en la rendición de cuentas, se establece con claridad cuáles fueron las erogaciones en las que incurrieron para pagarse. Y ya los créditos de la quinta clase no tienen ningún tipo de preferencia y son los que se cubren proporcionalmente según los bienes que vayan sobrando del deudor. Estos créditos de la quinta clase son créditos de carácter quirografario, es decir, créditos de orden contractual o de títulos valores que están garantizados con la firma, están respaldados con la firma del deudor. Entonces, estos créditos deberán esperar que una vez se les haya pagado a todos los demás, entonces se les pague a ellos. Una cosa que es pertinente, porque de pronto después piensa que he entrado en contradicción con lo que ustedes verán más adelante en derecho comercial, es que estas prelaciones de crédito, esto es lo que establece el Código Civil. Pero en materia mercantil es preciso tener en cuenta que la ley concursal permite o le da flexibilidad a los acreedores para que ellos mismos se pongan de acuerdo en el orden en que deben ser pagados los créditos. En caso de que no llegue a haber estos acuerdos, pues se utiliza la prelación de créditos ya establecida por el Código Civil. Bueno, esto es todo. Cualquier duda, cualquier inquietud, quedamos pendientes.